Mira lo que pasa en el Gran Concepción. Comunícate al WhatsApp de Metropolitan más 569 64 89 6709. Estamos en línea contigo. Ay, perdón, justo cuando entramos al aire. 7 de la tarde con 10 minutos y vamos ya con nuestro último bloque, como ha sido una buena costumbre en los últimos días y también la noticia lo ha meritado. Bloque internacional, porque la Corte Suprema de Argentina confirmó la semana pasada la condena a 6 años de cárcel contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa de vialidad, adjudicación irregular de contratos de obra pública. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 le concedió el beneficio de prisión domiciliario debido a su edad. Recordemos que ya tiene 72 años. La medida es efectiva desde hoy mismo y contempla el uso de un dispositivo de vigilancia electrónico, la tobillera, que será instalado por el Ministerio de Seguridad Nacional para analizar las implicancias jurídicas, políticas y todo lo que esto dice al mundo a través de Cristina Fernández de Kirchner. Ya estamos con Garrett Edwards. Él es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, catedrático universitario y director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Buena Costumbre Prime. Mónica, buenas tardes, placer hablar con ustedes, ¿cómo están? Muchísimas gracias también por haber venido esta tarde. Primeramente, para abrir la conversación, profesor, por favor recordemos qué es lo que pasó con Cristina Fernández y por qué hoy día ella está condenada a presidio total, por lo que tengo entendido, y más encima con el uso de este dispositivo, esta tobillera, que le impide moverse de su residencia. Bueno, la semana pasada, lo decía muy bien Mónica, tuvimos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina el cierre en lo que refiere a todo el proceso dentro de nuestro país, dentro de la Argentina, a lo que fue una causa muy extensa de muchos años, con denuncias que arrancaron allá por el año 2008-2009 y que tuvieron recién el inicio de un juicio y de una investigación a partir del año 2016, es decir, fue un derrotero y un camino bastante extenso para llegar a que la Corte finalmente dejara firme la sentencia de las instancias anteriores, es decir, de la primera instancia del Tribunal Oral y de lo que fue luego la Cámara de Casación Penal a nivel federal. La Corte no dijo que Cristina Fernández de Kirchner es culpable, lo que dijo es lo que hicieron las instancias inferiores se sostiene, es correcto, y le rechazó la queja, que era el último recurso, la última herramienta que le quedaba a Cristina y a los otros imputados en esa causa, también condenados, para tratar de revertir la situación, cosa que no pudieron. Eso dio lugar de la semana pasada a una gran discusión respecto a cómo se iba a dar la ejecución de esa pena de Cristina Fernández de Kirchner y de los otros condenados en la causa. Le habían dado un plazo de 5 días hábiles, supuestamente iba a tener que presentarse en los tribunales de Comodoro Pi, los tribunales federales aquí en la Argentina. Había fin de semana largo, fue el fin de semana pasado, hay fin de semana largo también esta semana, el viernes en Argentina, es decir, era una semana muy corta en días hábiles la que íbamos a transitar. Pero finalmente los pedidos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner terminaron prosperando. Habían solicitado primero no presentarse físicamente ante la justicia, sino que les notificaran de manera digital y que le dijeran por Zoom lo que iba a suceder. Y lo segundo era que le solicitaban a la justicia la prisión domiciliaria, con un argumento doble. Por un lado, como usted bien decía, Mónica, por la edad, por ser mayor de 70 años, y en general en la Argentina se entiende desde hace algunos años, esto lo ha aclarado la Corte, que se requiere la edad y algún motivo suficiente. Claro. En general ese motivo suele ser de salud, por la edad, porque 70 años suele traer aparejados temas de salud. En el caso de Cristina no se planteó una cuestión de salud, se planteó temas de seguridad, preocupación por el hecho de haber sido presidente 2 veces del país que no deja de ser también una realidad lo que podría haber pasado con Cristina Fernández al interior de una cárcel. Sí, es cierto. También deja al desnudo que más de una década de kirchnerismo, estando al poder, no cambiaron las situaciones en las cárceles federales en Argentina como para que la propia expresidenta se sintiera tranquila y cómoda transitando su condena en una de ellas. Le han dado la domiciliaria, es una domiciliaria bastante particular. Hoy hubo un acto multitudinario en la Argentina. El número de la cantidad de gente que se presentó en Buenos Aires y en otras partes del país varía según si uno le pregunta a alguien o de un lado o del otro del espectro político, porque desde el kirchnerismo dicen que hubo casi 1 millón de personas, de parte del oficialismo se habla de un número menor a ese. El punto es que Cristina, que ya no puede salir del domicilio en el que ha fijado su residencia,
que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital del país, en un lugar bastante accesible, al que se ha presentado mucha gente en las últimas semanas, dio un mensaje por WhatsApp. Sí, primero grabado y después hablando algunos minutos en vivo, en lo que es la demostración de que si bien tiene una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos desde que se confirmó esta sentencia, va a seguir haciendo política, Cristina, Mónica. Por cierto, de hecho la prisión domiciliaria de Cristina tiene varias condiciones, tiene varias normas, no es solamente estar dentro de la casa. Incluso la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aclaró que Cristina Kirchner no va a poder salir al balcón, este típico balcón donde hemos visto muchas veces a Cristina salir a saludar, a pesar de la expectativa generada ante los militantes que se acercan a su departamento de Constitución tras conocerse esta decisión. Tiene que ver con una determinación de la justicia, dice la intendencia de Quilmes. Cristina no va a poder salir al balcón, porque no puede tener el mínimo contacto con las personas. La pregunta es, más allá de las restricciones que tiene Cristina, sobre todo con las visitas, con el tema del uso de la tobillera, con el tema de salida del balcón, la pregunta es, profesor, más allá, ¿cómo una persona condenada por corrupción, después de un proceso tan largo, todavía genera este tipo de manifestaciones tan masivas? Bueno, es la pregunta, Mónica, que nos estamos haciendo todos también dentro de la Argentina, porque más allá de lo que la justicia ha dictaminado, hay una discusión por el lado de lo político muy grande. Cristina hasta hace algunas semanas iba a ser candidata en la tercera sección electoral, ¿sí? Para que se ubiquen desde Chile, es en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la parte más recóndita, más alejada, en la que claramente tenía grandes posibilidades de ganar. Se hablaba de que el oficialismo, el mileísmo, iba a presentar algún candidato rutilante, pero con el que si Cristina ganaba, pareciera que le ganaba a nadie, pero si Cristina perdía, quedase como una gran derrota. Es decir, estaban buscando de qué manera podían debatirle y discutirle ese lugar. Cristina pasa de ir a discutir e ir a pelear para tener un cargo legislativo en un lugar perdido en la provincia de Buenos Aires, de nuevo al lugar primerísimo primer plano en la política nacional. Ha sido el tema de discusión prácticamente único que le ha ganado a cualquier tema económico en los últimos días, y principalmente hoy también eso ha sucedido, lo que demuestra también que hay un porcentaje muy grande de la Argentina que considera que esa sentencia no ha sido legítima y no ha sido justa. Exacto. Al menos un tercio de la Argentina, que es el voto duro que el kirchnerismo ha tenido a lo largo de estos años, ¿no? Sí, a mí me llamó profundamente la atención cuando vi las imágenes, porque yo me imaginé, claro, siempre hay un grupo, como bien dices tú, de voto duro, de militantes, de activistas que sigue, pero era mucha gente. Entonces tú dices, es un caso de corrupción tan grande, tan emblemático también de Argentina, y que siga reuniendo tantas personas. A mí personalmente, que sigo el tema internacional hace muchos años, me llamó profundamente la atención, y la pregunta que viene de cajón ahí es, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, del peronismo o del kirchnerismo después de esta condena? ¿Está vivo? Está vivo, al parecer. Yo diría que está vivo, y parecía hasta la semana pasada estar bastante disgregado y separado, peleándose los potenciales líderes, la continuidad de ese espacio político. Uno de esos, que por ejemplo venía llevándose bastante mal con Cristina Kirchner, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien fue su ministro de Economía, Axel Kicillof, que estuvo presente con ella en varias oportunidades en las últimas jornadas. Y el mensaje de Cristina de hoy ante los militantes en la Plaza de Mayo en Buenos Aires fue de unidad dentro del peronismo. Si bien uno está acostumbrado a escucharla de una Cristina, del peronismo de izquierda, convengamos. Sí, es cierto. Incluso partidos de izquierda no peronistas han salido a apoyarla en los últimos días. Algunos dirán que el peronismo federal de derecha no se ha todavía reacomodado para ese lado. Uno también puede preguntarse dónde están esos peronistas ahora, que algunos gobernaron provincias como la provincia de Santa Fe hasta hace algunos años, pero que luego se han corrido un poco de escena. Lo que sí queda claro es que Cristina y el kirchnerismo tienen una oportunidad de volver a juntar votos como no lo habían hecho antes, pero sin su principal candidata, que ella dice estar proscripta, pero en realidad es la justicia la que la ha condenado y le ha dado una inhabilitación perpetua. No, sí, claro, y por ejemplo ella deberá permanecer en el domicilio fijado, no podrá quebrantar salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor, por supuesto que deberá justificar debidamente. Deberá pedir autorización previa, por supuesto, si quiere salir de su casa, y debe abstenerse, dice acá el diario de La Nación de ustedes, Argentina,
de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. ¿Cómo lo haces cuando tienes a miles de personas afuera de tu casa? Está muy, muy difícil. Y también en 48 horas hábiles de presentar una nómina, de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, médicos que la tratan y abogados que la representan, quienes podrán tener acceso al domicilio donde cumplirá la pena en prisión sin necesidad de autorización judicial. Pero más allá de eso, porque son bien random también las condiciones que se le ponen a Cristina para esta prisión. ¿La prisión domiciliaria de este fallo, profesor, debilita o fortalece la narrativa de la persecución política que ha tenido Cristina durante los últimos años? Bueno, tiene una visión de dos lados de la biblioteca. Para Cristina esto sirve perfectamente para la narrativa martirizante de persecución, eso sin duda alguna, y así lo ha venido promocionando y vendiendo desde que se conoció el fallo. De parte del oficialismo ha habido pocas declaraciones más allá de Milei, que estaba en ese momento en Israel cuando tuiteó el presidente y marcó que se había hecho justicia, y una de las típicas frases del mileísmo, que es poner fin con un punto, como hasta acá llegó la situación. Y luego sí hubo una crítica de Milei al periodismo diciendo: vieron, periodistas ensobrados, que no nos metimos en el tema y que se hizo justicia, como echándole un poco la culpa al periodismo de la discusión que se había dado en las últimas semanas y meses. La defensa de Cristina ya marcó que en lo judicial y en lo que refiere a lo internacional van a hacer presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para ver si logran llegar a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Hicieron supuestamente una denuncia hace pocos días de los abogados en la Corte Penal Internacional y en La Haya. No sabemos, yo no creo, como abogado ahí haciendo el análisis, que eso vaya a tener demasiado éxito, ni que vaya a ser además demasiado rápida cualquier resolución. Eso te iba a preguntar, si es que era viable una apelación a ese tipo de instancias. O sea, es viable apelar, pero de que vaya a tener algún tipo de resultado. Técnicamente lo que hacen es una denuncia. Esa denuncia ve la comisión si la toma y si le da curso. Tienen hasta 6 meses para hacerla. Ese es el plazo que está previsto una vez que se conoce la sentencia. Pero dentro de lo que es el derecho doméstico argentino están todas las instancias cubiertas. Es una sentencia firme con efecto de cosa juzgada. Y los casos que Argentina ha perdido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como le ha pasado a muchos países e integrantes, han tardado años y años en decidir si han sido casos muy grotescos, como por ejemplo gente que ha sido encarcelada sin ningún tipo de prueba, o la época en la que el delito de calumnias e injurias tenía pena de prisión en la Argentina y periodistas eran encarcelados por emitir sus opiniones y por no revelar sus fuentes, y eso se ha tenido que modificar porque claramente era contrario a las convenciones internacionales. Pero este caso pasaron casi 20 magistrados entre fiscales y jueces a lo largo de más de una década y media. Con un fiscal extrañamente muerto también, si mal no recuerdo. Bueno, eso fue el caso del fiscal Nisman en su momento, que la estaba investigando por la causa del memorándum con Irán, otra de las causas que en su momento involucró a Cristina, y que fue un caso que no se resolvió en la Argentina, no, tristemente, de gravedad institucional muy grande. Oiga, profesor, usted nombró a Milei. Javier Milei lo dijo en su momento: se va a meter presa Cristina. Evidentemente no era algo que dependiera de él, depende del Poder Judicial. Tengo entendido que ustedes en Argentina, al igual que nosotros en Chile, tienen separación de poderes. Así es. Sin embargo, esto le viene muy bien a la popularidad de Milei hoy día. ¿Cuál es la sensación y en qué posición queda Javier Milei hoy día con esta sentencia? Bueno, yo creo que han tenido que reacomodarse, no han hecho demasiadas declaraciones más allá de mencionar qué es lo que ha definido la justicia y qué es lo que corresponde. De sus seguidores, obviamente que ha habido festejos y celebraciones al respecto, pero de cualquier forma esto le complica un poco los planes a Milei en el corto plazo, porque Milei se veía peleándose con Cristina de cara a las elecciones en octubre, es decir, el rival político era Cristina, que era un rival mucho más marcable y diferenciable. Con Cristina teniendo que dar un paso al costado, tienen que reacomodar la narrativa, una narrativa que en definitiva depende 100% en la Argentina del bolsillo y de cómo ande la economía y cómo marche, que hoy por hoy la lleva bastante acomodada, más allá de que se discuta la sostenibilidad en el tiempo del plan económico. Milei con claridad
iba camino a un pacto o incluso quizá a absorber al PRO, el partido de Mauricio Macri. Y el argumento, la razón de ser de todo eso se sostenía sobre el hecho de que del otro lado iba a estar Cristina. Claro. Como del otro lado no va a estar Cristina y no se sabe quién va a estar del otro Conocíamos lado. el escenario, entonces podíamos trabajar sobre él. Exacto, exacto. Yo creo que sí le aporta a lo mejor tranquilidad en lo que refiere al tema de inversiones del exterior, porque saben que si Milei no sigue, Cristina tampoco sigue. Entonces, en ese sentido, sí le aporta tranquilidad. ¿Y quién sería el sucesor natural de Cristina en esa competencia con Javier Milei, profesor? Bueno, Mónica, en Chile imagino que deben haber seguido también bastante Juego de Tronos. Me parece que estamos viendo a ver quién sigue y no es difícil de saber. Cristina era muy fanática de Juego de Tronos. Ella decía que se veía identificada con Daenerys Targaryen, con la Khaleesi, pero bueno. Sí, justo la que tenía los 3 dragones. Sí, por supuesto. Fuerte, ¿no? Esta cosa media mesiánica de repente. Profesor, pero también. Sí, por cierto que sí. Bueno, vamos a estar muy, muy de cerca y pendiente de lo que pasa en Argentina, por cierto que sí. Para finalizar, lamentablemente, en virtud del tiempo, yo me quedaría conversando 3 horas y media. Este tema me lo encuentro apasionante, sin duda que sí. ¿Cómo está la calle? Porque la calle dice mucho. Este tema polariza mucho en Argentina, como también polariza, por ejemplo, en nuestro país temas como la época de la dictadura, la derecha y la izquierda, polariza siempre la opinión pública y eso uno lo ve, lo siente y le toma el pulso en la calle. Cuando uno va a comprar el diario, cuando va a comprar cigarrillos, conversa. ¿Cómo está hoy día la calle en Argentina con esta polarización también? Porque Cristina mantiene, este kirchnerismo mantiene un nicho súper importante en la opinión pública y en los votantes. Bueno, la gente que apoya a Cristina, Mónica, 100% convencida de que lo de Cristina es una injusticia y por eso lo hemos visto a mucha gente. Un día de semana, pensemos que esto fue hoy miércoles a las 2 de la tarde, uno se pregunta de dónde sacó el tiempo la gente para ir ¿Por qué no está trabajando? A marchar. Exactamente. Y esa gente está muy ideologizada y sigue el tema de esa manera. Del otro lado, obviamente que la respuesta contraria. Y en el medio, que uno no sabe cuánta gente hay, esos que son los que terminan definiendo las elecciones, los que no tiran 100% ni para un lado ni 100% para el otro, ¿qué estarán pensando de todo esto? Yo creo que esos estarán pensando con el bolsillo, ¿no? Yendo a trabajar todos los días. Estamos bien similares en materia electoral, entonces, profesor, ¿qué quiere que le diga? En Chile pasan cosas muy, muy similares. Le agradecemos infinitamente por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos contar con usted en otra oportunidad para seguir desmenuzando qué va a pasar, porque yo creo, personalmente, que corrígeme usted si estoy equivocada, creo que el capítulo Cristina Kirchner todavía no se cierra. Por lo menos para Argentina yo creo que todavía no se cierra. Coincido lo mismo, Mónica, un placer y a las órdenes para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a Garrett Edwards, abogado por la Universidad Nacional de Rosario, catedrático universitario, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. 7 de la tarde con 27 minutos, vamos con el tiempo, Joaquín.